Ley de Gauss y no menos importante, superficies gaussianas. Bueno, antes que nada, para poder hablar sobre la ley de Gauss, debemos conocer el concepto de flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El flujo eléctrico es proporcional al número de las líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Tomando en cuenta esta imagen como ejemplo, nos damos cuenta que tenemos un área que es penetrada perpendicularmente por un campo eléctrico que está representada por las líneas. En este caso son las líneas que parecen flechas. Un ejemplo muy sencillo lo vemos a diario en una regadera en la cual tenemos un área y el flujo sería la corriente de dicha agua. A continuación vamos a presentar un ejemplo sobre flujo eléctrico. Bueno, el problema nos dice, ¿cuál es el flujo eléctrico que pasa a través de una esfera que tiene radio de 1 metro y una carga de 1 microcoulomb ubicada en su centro? Bueno, pasaremos primero a recopilar los datos. Nos dice que nuestra carga es igual a 1 microcoulomb. En este caso la pasaremos a coulomb para que sea más sencillo, que es 1 por 10⁻⁶ coulomb. Luego nuestro radio es de 1 metro y una constante, que esta constante ya la tenemos definida, que es 9 por 10⁻⁹ newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces nuestra fórmula tenemos dos fórmulas. Una, la que es la del flujo, que es campo eléctrico por área, y la otra que es campo eléctrico, que es la constante por la carga sobre radio al cuadrado. Entonces primero vamos a utilizar esta porque en esta pues nos hace falta el área. Entonces tenemos que buscar también esta. Entonces aquí tenemos estas dos y esta pues está dada, ya está definida. Entonces sustituyendo en esta fórmula es igual a 9 carga. Entonces haciendo esta operación nos sale un resultado de 9 por 10⁻³ newtons sobre coulomb. Entonces ya tenemos nuestro campo eléctrico. Ahora vamos a determinar nuestra área. Tenemos una fórmula del área que es área es igual a pi, 4pi por radio al cuadrado. Entonces acá vamos a resolverla. Es igual a 4pi por 1 al cuadrado. Entonces esta área nos da un resultado de 12.566 metros cuadrados. Entonces ahora sí ya tenemos nuestras dos constantes para resolver nuestro problema. Entonces flujo es igual a esto, que es lo de nuestro campo eléctrico, que es 9 por 10⁻³ newtons sobre coulomb, por nuestra área, que es 12.566 metros cuadrados. Entonces nuestro resultado es el flujo eléctrico que pasa por la esfera es de 113.094 newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Una superficie gaussiana es un área cerrada de 3 dimensiones a través de la cual un flujo o campo eléctrico es calculado. Las características son: es una superficie imaginaria. Si no hay cargas dentro de la superficie cerrada, el flujo del campo eléctrico en la superficie es cero. Siempre tienen mucha simetría. Las más usadas son la esfera y el cilindro. Un ejemplo sería una canasta en un río.
con dos mangueras, una que vierte agua y otra que succiona del río. El río sería el campo eléctrico externo. Esta no produce flujo de campo en la superficie cerrada. Esto quiere decir que si en una superficie cerrada se encuentra la misma cantidad de carga negativa que positiva, la carga neta es cero y el flujo del campo eléctrico en la superficie es cero. La ley de Gauss indica que el flujo neto que sale de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta Q que encierra la superficie dividida entre la permitividad en el espacio. En otras palabras, la ley de Gauss analiza cómo afecta un campo eléctrico a una superficie. Cuando tenemos un campo eléctrico de una carga puntual que va en todas direcciones y esta carga puntual está encerrada, se puede decir, en una esfera, el flujo eléctrico es diferente de cero, porque el flujo eléctrico solo está saliendo, y para calcularlo utilizamos la fórmula de el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada de el campo eléctrico por el diferencial de área. Y esto es igual a la carga encerrada sobre la permitividad en el espacio. ¿Por qué debe ser diferente de cero? Debe ser diferente de cero porque si nosotros tenemos una carga puntual y su campo eléctrico va en todas direcciones y en algún momento se encuentra con cualquier superficie, puede ser un cilindro, una esfera, en este caso digamos que es un cilindro, el campo eléctrico que entra por un lado del cilindro debe salir por el otro. Entonces, en este caso, el flujo eléctrico sí es igual a cero. Y volviendo al ejemplo de que tenemos una carga puntual y su flujo debe ser distinto a cero, en caso de que la carga sea negativa, el flujo va hacia adentro. Entonces, al estar encerrada, el flujo solo está entrando, no está saliendo. Por lo tanto, el flujo, tanto en el caso anterior de la carga positiva como en la carga negativa, el flujo debe ser distinto de cero. A continuación explicaremos algunos problemas sobre la ley de Gauss. Tenemos el siguiente problema. Una lámina plana tiene una superficie rectangular de 0.4 metros y 0.6 metros. La lámina es penetrada por un campo eléctrico de 75 newton sobre coulomb dirigido a 20 grados con respecto de la lámina. Encuentre el flujo eléctrico que pasa por la lámina. Debemos de analizar nuestro problema. Primeramente debemos saber cuál de las dos fórmulas o cuál parte de la fórmula vamos a utilizar. En este caso utilizaremos la de la integral porque en la otra parte, en la que es la carga sobre la permitividad del vacío, no se puede utilizar porque en este caso la carga no está encerrada, sino simplemente atraviesa la lámina. Entonces vamos a decir que el flujo eléctrico es igual a 75 newton sobre coulomb, que sería nuestro campo eléctrico, por el coseno de 70. ¿Por qué 70? Porque debemos analizar nuestro flujo eléctrico respecto a los ejes X y Y. Entonces, como tiene un ángulo de 20, necesitamos utilizar el ángulo complementario siempre. Entonces son 70 grados. Entonces, volviendo a la fórmula, sería 75 newtons sobre coulomb por coseno de 70 por el área, que en este caso sería 0.4 metros por 0.6 metros, y todo esto nos da un total de que el flujo eléctrico es igual a 6.9
15 newtons sobre coulomb. Bueno, a continuación vamos a resolver un segundo problema. Nuestro problema nos dice: tenemos una esfera de la cual contiene una carga de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Calcule el flujo eléctrico que afecta a la esfera. Bueno, en este caso vamos a usar la ley de Gauss porque nos está hablando sobre una superficie cerrada, y recordemos que para calcular la ley de Gauss necesitamos tener una superficie cerrada. Entonces, como aquí nos pide el flujo eléctrico, vamos a ocupar la fórmula donde se involucra el flujo eléctrico. Entonces nuestra fórmula sería: el flujo eléctrico es igual a la carga que se va a dividir entre la permitividad. Entonces sabemos que nuestra permitividad tiene un valor constante que es de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newtons metros cuadrados. Y nuestra carga, tomando los datos, nuestra carga es de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, ya sustituyendo en nuestra fórmula, nos quedaría que nuestra carga 6 por 10 a la menos 9 coulomb entre 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newtons metros cuadrados. Entonces, realizando nuestra operación, es 6 por 10 a la menos 9 entre 8.85 por 10 a la menos 12 es igual a 677.96 coulomb, newtons metros cuadrados sobre coulomb. Entonces nuestro resultado, nuestro flujo eléctrico que afecta en la esfera es de 677.96 newtons metros cuadrados sobre coulomb. Bueno, a continuación resolveremos un problema en el cual tenemos dos cargas encerradas en una superficie gaussiana. Las dos cargas afectan a la superficie y el flujo eléctrico es igual a la suma de dichas cargas entre la permitividad en el espacio. Usaremos nuestra fórmula del flujo eléctrico, que es igual a carga 1 más carga 2 sobre la permitividad en el espacio. Tenemos que la permitividad en el espacio es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado, y que nuestra carga 1 es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb, y nuestra carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Procedemos a aplicar nuestra fórmula. Esto es igual a la suma de nuestras dos cargas, carga 1 y carga 2, entre la permitividad en el espacio. Esto nos da como resultado 226.666 por 10 a la 3 newton metro cuadrado sobre coulomb. Este sería nuestro flujo eléctrico que afecta en la superficie. En el problema anterior podemos ver cómo se utiliza la ley de Gauss para resolver el problema. En caso de que tengamos dos cargas de diferente signo, es decir, una positiva y una negativa dentro de una superficie gaussiana, estas cargas se van a restar.
y por lo tanto no van a afectar de igual manera como si solo fuera una carga o como si las dos cargas fueran del mismo signo.